Bienvenidos. Este es Dr. Timothy Emmerich with Harvest Evangelistic Association, invitando a usted una vez más para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Si pueden ser tan amable de ir y agarrar sus Biblias, esto nos va a ayudar mucho. Quiero pedir un favor que ustedes pueden escribir en el canal de YouTube, eso nos va a ayudar mucho también. Y también si puedes ver los diferentes enseñanzas que nosotros tenemos en el website, el sitio de web. Hay muchas personas, pastores y maestros en este país, en México, Sudamérica, Centroamérica, Europa, también en India y diferentes lugares que están tomando las enseñanzas y enseñándolos a sus iglesias. Quiero anunciar que nosotros estamos apoyando dos pastores, uno en Bangladesh y otro en Pakistán. Y si pueden tan amable de ver la información que nosotros tenemos sobre ellos en el sitio de web o también en nuestro YouTube canal, abajo del lugar que se llama Posts. ¿Ok? Puedes enviar la información de ellos y si gustas a apoyar a ellos con algo, ¿verdad? Sería muy bien, nomás puedes enviarlo a nosotros y nosotros enviamos a ellos en nuestra donación mensual que estamos dando, ¿ok? Ahora nosotros vamos a estar estudiando el tema que se llama la mente gobernada por los cinco sentidos. La mente gobernada por los cinco sentidos. Y hay una frase que voy a estar repitiendo varias veces que se llama la mente dominada por los sentidos, ¿ok? La mente dominada por los sentidos, pero lo que voy a estar repitiendo varias veces es cómo creemos, así hablamos, y cómo hablamos, así vivimos. Ahora, es muy importante de entender, y yo sé la lucha que mucha gente tiene en controlar su lengua, controlar sus emociones. Pero quiero que ustedes entiendan que la manera que hablamos, la manera que pensamos, si pensamos bien y no estamos dudando de Dios o de su palabra, entonces vamos a ver victoria en nuestras vidas. Yo quiero que ustedes pueden tener victoria en sus vidas, en cada área de sus vidas, emocional, psicológico, físico, sanación divina, prosperidad. Muchas veces no experimentamos eso, tanto porque nosotros no podemos controlar lo que estamos pensando y hablando y afecta cómo vivimos. Todos nosotros pecamos, yo también. Pedimos perdón a Dios, Dios nos lava con tu preciosa sangre y entonces ya no tenemos que oír o abrazar las mentiras o la condenación del diablo. ¿Okay? Pablo dijo la misma manera que en Romanos 12:2, que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué renovar nuestra mente? Porque aunque nuestro espíritu nace de nuevo, nuestra alma, nuestra personalidad, nuestra mente no es así. Nosotros tenemos que entender de que eso está abajo del yugo del pecado y nosotros tenemos que el trabajo de nosotros, la santificación progresiva, es que nosotros tenemos que tomar el tiempo de renovar, pensar como Dios piensa. Y la manera que vas a pensar como Dios piensa es estudiando su palabra. Y tenemos estudios bíblicos que pueden ayudar a ustedes. Lo estamos dando eso a personas en la prisión y alrededor del mundo que los piden. Y no estamos pidiendo nada por eso, solamente para imprimirlos y enviarlos por correo, que eso es ayuda para nosotros y para ellos también. Y si usted quiere estudiar la palabra de Dios, nomás comunica con nosotros. La información está abajo de la enseñanza. ¿Cómo puedes comunicar con nosotros? Y así podemos añadir usted en el Instituto Bíblico por los Estudios en su idioma. ¿Ok? Ahora, la mente no renovada está siempre en guerra con la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque mayormente estamos manejando nuestras vidas, la manera que hablamos y pensamos y vemos, escuchamos, con los 5 sentidos. Y los 5 sentidos siempre están en guerra contra la palabra de Dios. No creen en la palabra de Dios. ¿Okay? Personas que están caminando sobre sus 5 sentidos no creen en la palabra de Dios. Cristianos siempre están orando por fe, pero nunca alcanzan. Y nunca alcanzan porque la fe no viene por orar. Precisamente en la sala el otro día yo estuve hablando con un señor que yo le pregunté, ¿cómo viene la fe? Entonces dijo, orando. Le dije, no, la fe viene por oír y el oír y el oír y confesar y oír y confesar la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a oír y confesar la palabra de Dios si no estás tomando el tiempo de estudiar la palabra de Dios? Hacemos tiempo para muchas cosas, amados. Estamos en el radio y también con los audífonos y en la televisión y escuchando nuestros favoritos canciones, lo que sea. Pero cuando uno está hablando de hablar de la palabra de Dios y escuchar, estudiar la palabra de Dios, eso es pidiendo mucho para mucha gente. La mente no renovada siempre va a estar luchando para tener fe. Pero otra vez la fe viene por oír. Y siempre confiesa fracaso, siempre habla incredulidad. Y dice la palabra de Dios en Romanos 14, lo que no es de fe es pecado. Entonces duda, cuando están hablando duda, es pecado. Porque duda está contradiciendo lo que Dios dice en su palabra. Otra vez, lo que no es de fe, Romanos 14, es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Entonces Dios quiere que nosotros podamos entender que el base de nuestra relación con Él, el base de nuestra salvación, el base de nuestra restauración, de nuestra sanación, de nuestra libertad, de ser libres de la condenación del maligno, del fracaso de la ley, es fe. ¿Y la fe viene ¿cómo? Oír y confesar la palabra de Dios. Y cada vez que estás confesando y escuchando, está creciendo su fe. Ok. Dicen que creen en la palabra de Dios, pero su manera de hablar y de vivir y de pensar contradice eso. Vamos a decir que están en la iglesia y dicen, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y entonces reciben una noticia cuando llegan a la casa sobre un pago o que una situación o que alguien nos habla y el doctor dijo tal cosa y realmente empezamos a preocupar y a hablar mucha duda. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, que se va a morir. Ay, que vamos a fracasar. Ay, que voy a perder mi trabajo. Ay, que eso. Y la palabra de Dios dice que nunca debe que tener temor, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Nunca los ves actuar estas personas según la palabra de Dios. La clave para recordar es creer en la palabra de Dios. La clave es creer, confesar lo que dice la palabra, no lo que dice la duda, no lo que dice el diablo, y actuar como es verdad. Creer, hablar y actuar. Creer, hablar y actuar. Y precisamente por eso estamos estudiando este tema de nuevo, porque la mente que está dominada por los 5 sentidos siempre está en guerra contra Dios. ¿Cuántos cristianos siguen actuando como bebés, porque la palabra de Dios no es la primera en sus vidas? No pueden vencer, no pueden madurar. ¿Quieres madurar? ¿Quieres mantenerse fuerte en el discipulado? Tienes que estudiar la palabra de Dios. Pues mucha gente dice, yo quiero hacer todo si es fácil. Todo el mundo lo quiere fácil. Yo tengo 53 años caminando con el Señor. El discipulado con Él, cuando me rindo a Él, es fácil. Cuando peleo contra la voluntad de Él, entonces es muy difícil. Porque la carne naturaleza, la carne pecaminosa, quiere pelear contra el Espíritu. Y Dios nunca me ha dejado, pero yo he dejado a Dios, si voy a ser sincero. Y cuando peco, yo no corro de la cruz.
Yo no escucho la condenación. Yo no creo en que lo que dice la gente. Yo corro a la cruz de Calvario para recibir perdón, la preciosa sangre de Cristo, la restauración de mi mente, de mi corazón, de mi vida, de mi familia, lo que sea, y sigo adelante en el Señor. Nadie es perfecto. Y un problema grande en los cristianos es siempre están echando el dedo unos a otros. Ay, tú, ay, ay, eso. Y pues yo lo digo, entonces cuando murió Dios y tú estás sentado sobre la silla de juicio y ahora eres Dios para condenar y juzgar, ¿verdad? Esas son palabras fuertes. Cada vez que puntas el dedo, he oído que 4 o 5 punto a ti, ¿verdad? 4 o 5 puntos a uno mismo cuando estamos condenando a otros. Y no debemos que condenar. Condenación no es de Dios. Condenación es del diablo. Sus prioridades están confundidas. ¿Cuál prioridades? Me gusta oír cómo gente habla. Porque la manera que gente habla significa qué es importante en sus vidas. Quieren hablar sobre sus hijos, sobre sus nietos, ¿verdad? Ya tengo un bisnieto, gracias a Dios, y tengo 75 años y 53 años caminando con el Señor, y mis hijos, y mis nietos, y mi bisnieto, ahora tengo bisnieto, y gracias a Dios que quiero ser ejemplo para ellos, quiero ser, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere que necesito ser para ellos, ¿verdad? Y la única manera es no confundirme o alejarme de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablando con uno. Perdón. La palabra de Dios es Dios hablando con uno. Pero sus vidas están confundidas porque no toman tiempo con la palabra. Va a ir a la iglesia una vez a los domingos por una hora y gritar como loco y darle $5 en la canasta, no es haciendo la voluntad de Dios. Mejor guarda tus $5 y guarda tus llantos y tus lágrimas y lo demás que realmente son puras emociones, hipocresía. Y empiece a vivir por el Señor. Hay mucha gente, yo me recuerdo como fue ayer, que estuvo en una campaña de un hermano que vino al Valle de San Fernando en los 80s. Y nosotros como otras iglesias estuvimos uniendo para apoyar a este hermano. Y fui a visitar a un hermano pastor en su iglesia. Y estaba terminando el culto. Yo estuve sentado atrás. Y estuvo viendo, ¿verdad? Que durante la predicación y alabanza había una señora que estaba pero gritando, llorando como acaba de morir alguien en su vida, ¿verdad? Y yo me acerqué y entonces cuando paró la música y todo lo más, yo le dije, hermana, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Oh, sí, gloria a Dios. Se levantó y se fue. Puro emocionón, puro hipocresía. Pura hipocresía. No había nada pasando, pero como se ve religioso, ¿verdad? De gritar y llorar y hacer ese escándalo, entonces, ay, de qué santa es, ¿verdad? Tanto que ama a Dios. No, nomás estaba haciendo un escándalo para que la gente dice, ay, qué santa es. No. Uno debe que hablar al Señor y adorar al Señor y ser balanceado y no dejar sus 5 sentidos dominar su vida, ¿verdad? Muchas cosas muy feas pasan en las vidas de cristianos y otras personas porque están dominados por sus 5 sentidos. Para poder pensar y hablar y actuar en la palabra necesitamos otra vez estudiar la palabra de Dios. No hay otra manera. No lo voy a decir que hay una manera más fácil. ¿Te imaginas 53 años tengo caminando con el Señor y estudiando y sirviendo y ayudando y compartiendo y ayudando? Mi esposa y yo damos como 30% de nuestro salario anual a la obra, porque tenemos solamente 3 personas que están apoyando a nosotros. Lo más nosotros mandamos para Pakistán, para Bangladesh, para la cárcel, para diferentes obras y ministerios, ¿verdad? Las asambleas de Dios, y sale de nuestro salario. Y no nos pesa,
¿Por qué? Porque queremos extender el reino de Dios. ¿Qué estás haciendo para extender el reino de Dios? No lo vas a extender el reino de Dios comiendo palomitas, sentado en el sofá, viendo películas. No. Vas a extender la palabra de Dios entregando su vida a Él, viviendo por Él, apoyando ministerios y su iglesia y obras y saliendo a predicar y llevar folletos y lo que sea para cualquier persona que topa contigo, el trabajo, que viene a tu casa para dejar algo que has ordenado, en la calle, mercado, en el correo. Lleva estos tratados, nosotros llevamos eso y lo entregamos. Y cada vez que nosotros podamos, hablamos de la palabra de Dios, enviamos personas para ver el YouTube, el canal, también el sitio de web y todo, para que puedan oír el evangelio. Eso es, ir y hacer discípulos, ser creyentes, no personas que están siempre hablando y dudando de la palabra de Dios. Eso no agrada a Dios. La iglesia siempre confiesa que están insuficientes, faltan algo. Pero hay dos escrituras que voy a compartir con ustedes que afirman que no nos falta nada. Y si nos falta algo es porque nosotros cristianos desconocemos las reglas de lo que estamos jugando aquí, lo que estamos viviendo. La primera regla es fe. Con fe no puedes agradar a Dios. Sin fe no vas a poder creer en Dios. Sin fe no vas a tener salvación. Sin fe no vas a tener estabilidad. Aunque el mundo está cayendo alrededor de uno, dijo el Señor, confiar. Yo he vencido el mundo. Pues no puedes confiar si no tienes fe. Sanidad divina no viene así por fe. Entonces la fe es el base de nosotros. Y la manera que creemos es la manera que hablamos. Y la manera que hablamos es la manera que vas a vivir. Ok, dice en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Significa que no te falta nada. Es que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok. Dios Jesucristo es en la cabeza sobre todo y ha dado toda la autoridad a tú y yo, la iglesia. Dijo, en mi nombre, ir y comer palomitas. No. En mi nombre, sentar sobre el sofá y ver películas. No. En mi nombre, hacer discípulos predicando la palabra de Dios, liberando a los enfermos, sanando a los enfermos, liberando a los que están endemoniados en el nombre de Jesucristo. No vas a poder hacer eso si no estás fuerte en la palabra de Dios. Hay gente que dice, que no debes que hablar con el diablo porque a mí no me importa lo que dice o lo que piensa el diablo. Cristo es mi cabeza, es mi autoridad. No tengo temor del diablo. He enfrentado el diablo en personas endemoniadas. Y no en el poder de Timoteo, sino en el poder del Señor Jesucristo. Porque yo sí creo lo que dice la palabra de Dios. Cuando dije poner las manos sobre los enfermos, echar fuera los demonios de la gente. Dice en Hechos también que Cristo fue lleno del Espíritu Santo, ayudando a todos los que estaban necesitados, enfermos y todos los que fueron oprimidos del diablo. Opresión no viene de Padre, no viene de Dios. Perdón, viene del diablo. Y nuestro trabajo como cristianos es ayudar a esas personas. Ahora, otra escritura que quiero leer es en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, 2 y 4. Dice así. Que la gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, la habilidad y paz en el conocimiento. Pues ¿dónde vas a conocer Dios y el Padre y el Hijo? Es su palabra. Pero va a ser multiplicada en tu vida estas dos bendiciones cuando estás metido en la palabra. Ay, pero no puedo. Mentira del diablo. Todo lo puedo en Cristo Jesús, dice el Señor. Pero eres muy flojo, muy hablador.
Estoy enseñando uno ahorita que hay mucha gente que quiere parar y hablar en frente de la iglesia, pero sus vidas están en desastres. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, pero lo menos estoy moviendo por el Señor. ¡Muévate! Muévete por el Señor. Dice, su divino poder nos ha sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Todas las cosas nos ha dado, todo lo que faltas, todo lo que necesitas, Dios te ha dado por su poder, por la vida y por la santidad. Tienes todo, estás completo en Él. Entonces, si no estás completo en Él y estás siempre chillando como un bebé, renegando, quejando, hablando de gente, es porque tú estás fallando, no Dios. Y no eche la culpa al diablo. Para enfrente de un espejo y la persona que ves el espejo, tú, yo, cuando hablamos así, somos culpables. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su bondad. ¿Ok? Otra vez, el conocimiento. ¿Dónde viene el conocimiento? La palabra de Dios. Por medio de estas promesas nos han sido dadas preciosas y grandísimas, y por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, porque cuando estamos renovando nuestra mente, hablando la palabra de Dios, estamos actuando como Dios. Cuando estamos renovando la mente, creyendo la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, actuando, estamos actuando como Dios. Tú y yo somos los representantes de Cristo en la tierra. Y lo que gente ve en ti, van a juzgar a Dios. Y hay mucha gente que dice que son cristianos, pero viven como diablos. Perdón, pero así es. Dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Otra vez, los 5 sentidos, los malos deseos, siempre pelean contra Dios, contra su espíritu, contra su palabra. Y cada vez que viene una palabra, una situación en su mente, deprobada, lo que sea, recházalo en el nombre de Cristo Jesús. No, yo no voy a pensar así, no voy a hablar así y no voy a actuar así. Gracia, la capacidad de Dios que te da a través del entendimiento de su palabra, las provisiones necesarias para hacer su voluntad. Eso es gracia. Todo lo que necesitas tienes. Cuando vine al Señor en 1972, en 75 Dios me llamó a predicar a los hispanos. Nunca he tomado ni un solo clase en español. Puedo leer y hablar y escribir en español. Ay, pero ¿cómo? Porque cuando fui con los ancianos de la iglesia, yo le dije, el Señor me ha llamado a predicar a los hispanos. Y ellos dijeron, yo sé, hemos recibido el mismo mensaje, esta es una confirmación. Y dije, hay un problema, yo no hablo español. Y dijo el Señor, y dijo un anciano, el llamado del Señor, cuando el Señor llama a alguien, lo capacita. Y pusieron sus manos sobre mí y empecé a hablar en español. Ah, está loco, ¿no? Lee Hechos capítulo 2, cuando bajó los 120 del aposento alto y hablaban en las lenguas de toda la gente que fuera a Jerusalén a congregar. Y ellos eran judíos y hablaban en griego, pero no hablaban en las diferentes lenguas, pero la gente oyó ellos hablando en sus lenguas. Hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas. Y mucha gente cuando yo doy ese testimonio dice, está bien. Yo no estoy tratando de convencer a nadie, yo sé lo que pasó. Usted está escuchándome hablar en español. Paz, en el mundo ofrece caos. Siempre hay caos, siempre hay problemas, siempre hay fracasos en el mundo. Pero el Señor dijo, confiar en Él, porque Él ha vencido el mundo. Otra vez fe. Entonces, dice el Señor en Salmo 112:7, no temerá de malas noticias, su corazón está confiando en el Señor. No le hace lo que estás escuchando de gente o de un doctor o lo que sea. Tengo 75 años. Hago todo afuera. Mi esposa me da comida muy rica, muy importante, de no comer grasa y muchos dulces y todas esas cosas. No mucho tortillas y pan y todo eso que se convierta en azúcar.
Tengo 75 años, no tengo azúcar, no tengo alta presión, ni baja presión, ni tengo presión. Pero no tengo nada de enfermedades, no tomo pastillas, no tengo que inyectarme. Y hago como 2 horas diarios de ejercicio todas las mañanas con mi esposa, ¿verdad? Estamos sanos. Y yo voy a vivir hasta tengo 100 años y algo, hasta que el Señor me llama. Sano, sano. ¿Por qué? Porque estoy cuidando el templo del Señor, estoy cuidando la mente, renovando la mente, renovando la manera que hablo. Dice en Isaías 54:17, no temas, porque estoy contigo, no desmayas, porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás con todo lengua que se levanta contra ti en juicio. Cuando la gente habla de uno, no le importa, no le das mucho nada. No empieces a hablar mal de ellos, no puedes criticar lo que, déjalos que hablan. Mucha gente que hablan y hablan y hablan del ministerio, hablan de nosotros. A mí no importa. Dejo que hablan. Yo estoy sirviendo al Señor y la única cosa que me falta, la única cosa que me espera es que estoy agradeciendo al Señor. Y dice que esta es la herencia de los siervos del Señor y justicia proviene de mí, dice el Señor. Isaías 54:17. Dice en Pablo Romanos 8:31-39. Y recuerda que Pablo escribió esto de la cárcel. Que donde estaba encadenado, que donde había no comida y frío y sin ropa y temblando, ¿verdad? Y oyendo los otros presos gritando que están siendo torturados. Mira lo que dijo. ¿Qué diríamos entonces a esto? A todo lo que él estaba experimentando, ¿verdad? Porque sus 5 sentidos, por seguro, lo estaba diciendo, oh, no, mira donde Dios te ha dejado. Pero él recapacitó y entendió y por eso ganó los carceleros y otros presos para Cristo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? En todas estas somos más que vencedores por medio que Él que nos amó. Porque estoy convencido, estoy convencido, pensando y hablando y viviendo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La manera que piensas es la manera que hablas, y la manera que hablas es la manera que vas a vivir. Las 2 confesiones que son muy importantes de entender, que hay una confesión del doble ánimo, ¿verdad? Que dice en Santiago, el persona que tiene doble ánimo, no piense que vas a recibir algo del Señor, porque no vas a recibir nada del Señor. Estás dudando, estás hablando, estás criticando, estás comiendo un vivo, tienes lengua muy cortante, sin paciencia, sin amor, sin ayuda. Y estás viviendo, ¿verdad?, en mucha miseria y mucho caos. No piensas que vas a recibir algo del Señor, porque no es así. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídele al Señor, que da a todos abundantemente, le será dada. Pero el que pide con fe, sin dudar, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no es de fe, es pecado, como en Romanos 14. Porque el que duda es como el mar impulsado y echado de una parte a otra por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Nada del Señor. ¿Ok? Este es un ejemplo de muchos cristianos, tristemente. Quieren todos los beneficios, todos los milagros, todas las bendiciones de Abraham, pero tienen la fe de Tomás. Recuerda cuando el Señor acercó a Tomás, cuando después que resucitó. Él no dijo, ay Tomás, yo entiendo que te falta fe y que tienes que madurar.
No, él lo regañó, él lo dio un jalón de orejas y dijo, Tomás, tú crees porque quieres ver, pero bendito, amado, maduro, estable son los que creen sin ver. Tomás estaba siendo dominado por los 5 sentidos. Pues no lo veo, tengo que tocarle. Y eso contamina lo demás. Hay mucha gente en la casa que dice que son cristianos y están contaminando la familia. Muchas personas que visitamos tienen una gran Biblia sobre sus mesas. Y oh, aleluya, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y quieren hablar en una manera muy diferente, tratando de pretender que son muy, ¿verdad?, espirituales. No. Están causando una infección, un cáncer en la familia por la manera que hablan y la manera que tratan a los demás. Otra vez estamos rodeados por los 5 sentidos y los 5 sentidos completamente están contra Dios. Y cada vez que viene algo en su mente debes que juzgarlo y decir, ¿esto es de Dios o esto es del diablo? Si el diablo, recházalo y seguir a Dios, ¿verdad? Porque el diablo lo va a tratar de atacar tu mente, a todos nosotros. Me ataca todos los días, muchas veces los días. Porque ese es su trabajo, él es muy bueno para eso. Pero yo sí creo en Dios. Y aunque falta en lo físico, yo dije, Señor, tú has dicho que nada nos falta, que estamos completos en ti. Y estamos dando, estamos ayudando, estamos apoyando, estamos actuando como tú quieres. Y el Señor, en una manera que otra, abre las puertas del cielo y cae bendiciones y podemos ayudar más gente, ¿verdad? Pero si quieres ver Dios trabajando en su vida, tienes que creer su palabra, hablar su palabra y actuar sobre su palabra. Ahora, yo sé si este ha sido quizás poco difícil para muchos. Y mi propósito no es hacer usted sentir mal en ninguna forma. Yo quiero que puedas despertar y comienza a servir al Señor, ganar gente para Cristo, vivir para Cristo. Lo que no es de fe es pecado. Y quiero que muchos puedan orar conmigo, ¿verdad? Para que puedan renovar su dedicación al Señor, recibir perdón y pues comenzar de nuevo. Porque el Señor nunca condena, pero sí jala las orejas para que puedas despertar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Gracias, Señor, que no hay nada imposible para ti. Gracias que nunca nos deja, que tu palabra es tú hablando con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que vive en nosotros, mayor es Él que vive en nosotros que el diablo que vive en el mundo. Señor, pedimos perdón por nuestra duda, por hablar duda, pensar duda y actuar diferente de lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor. Báñanos con tu preciosa sangre y te damos gracias. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias que tenemos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, este es Dr. Timothy Emmerich. Por favor, si puedes escribir al canal, también ver en el sitio del web, mandar esta enseñanza a otras personas para que puedan crecer en el Evangelio también. Que Dios te bendiga. Si tienes preguntas, comunica con nosotros y con mucho gusto hablamos. Que Dios te bendiga. Bye bye.